¿Qué tal? Sean bienvenidos a su canal. Nuevamente estamos aquí de vuelta con un nuevo videito. Espero que hayan tenido una buena semana. Y hoy traemos la clase número 3. Así que vámonos rápido, vámonos muy rápido. Recuerden que este es un curso de Arduino sencillito pero muy completo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver en esta clase? Esta es la clase número 3. Recuerden, en la clase anterior que vimos, bueno, interfaz tanto la física como la digital del software de Arduino y la placa de Arduino. Ahora, ¿qué vamos a ver? Variables. Ya vamos a entrar directamente a la programación. Vamos a ver constantes, tipos de datos y alcance, calificadores y utilidades. Así que herramientas extra que vamos a estar utilizando en la programación. Las constantes, ¿qué son? Bueno, pues son valores fijos que vamos a escribir dentro de nuestro código. Y bueno, pues estas pueden ser, por ejemplo, números, caracteres, cadenas, etc. Es decir, que nuestras constantes van a ser valores que no van a cambiar en la programación y nosotros los vamos a declarar para que tengan un nombre. Tenemos dos formas de programar, que sería el const y el define. Las principales diferencias que vamos a encontrar entre estos dos es que para const tenemos que asignar el tipo de dato. Se puede utilizar en funciones que cuando hacemos la compilación nos va a dar información sobre los posibles errores. Por el contrario, el define tiene la opción de que pues no tenemos que estar declarando el tipo de dato que utilizamos. Además, textualmente es más fácil de aprendérselo, es más fácil de interpretarlo. Y aquí tengo unos posibles ejemplos que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, nosotros tenemos que declarar, como bien se menciona, el tipo de dato que vamos a utilizar. Por ejemplo, un entero, un flotante, un carácter, etc. En este caso, nosotros pues le vamos a asignar el nombre que queramos. En este caso, yo le puse el nombre de letpin. Y aquí puedo decir que letpin es igual a 13. ¿Qué otra forma hay de hacerlo? Bueno, pues el define. Utilizamos este comando para declarar también una constante. Pero vámonos a un ejemplo práctico donde podamos ver su aplicación. Por ejemplo, este es un programita muy sencillito donde hacemos parpadear un LED. Este fue un programa que hicimos en la clase anterior. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es que en vez de poner un 13, le estamos dando una constante. Y es decir que 13 siempre va a ser letpin. Y ahora lo que voy a hacer es cargar este software. Aquí ya está parpadeando por el programa anterior, pero quiero que vean que si yo modifico constante no va a pasar nada. ¿Ya vieron? Ahí está otra vez. No se modificó en absolutamente nada el programita. Solamente ahora estoy cambiando el 13 por una constante que es letpin. ¿Qué pasa si yo en vez de constant voy a cambiarlo por el define? Que en este caso, si se dan cuenta, en automático cambia el color. Ahora letpin está en otro colorcito y el 13 también. Lo puedo dejar así, claro, pero también puedo quitarle esto, o desde un principio, si yo utilizo el define, no tengo que ponerle nada más, solamente estoy declarando o definiendo que letpin es 13. Vamos a hacer la prueba. Igual, nuevamente tengo aquí la plaquita. Voy a compilarlo, que se suba aquí la plaquita. Aquí podemos ver, ya una vez que subió, parpadea y vuelve a estar en el mismo estado. Así de sencillo. Ahora vamos a entrar en detalle con los tipos de datos. Los principales que vamos a ver en este caso, bueno, vamos a empezar con byte. Byte es un entero sin signo de 8 bits. Es decir, por ejemplo, si nosotros queremos almacenar los pulsos de un sensor, podemos utilizar byte como una variable. De forma más entendible, yo puedo asignar byte para reducir valores grandes. Por ejemplo, yo aquí tengo un valor de 10 y un valor de 20. Yo les puedo dar un valor constante, les puedo dar un nombre. En este caso 10 va a ser igual a y B va a ser igual a 20. Y yo puedo hacer operaciones utilizando estos valores. Hay otras formas de hacerlos como el int, float, dependiendo del tipo de dato que utilicemos. Pero byte es una opción que nos va a permitir utilizar valores libres, o sea que no tengo que declarar qué tipo de dato es. Ahora vamos a explicar un poco de void. Void es un tipo de retorno para funciones. Aquí no estamos declarando datos, ni constantes, ni variables. Estamos declarando funciones. Para explicar más detalladamente cómo funciona el void, aquí preparé este programita, donde yo voy a utilizar un void. Siempre en un sketch pues tenemos el void setup y el void loop, donde pues yo voy a declarar que el pin 13 es una salida
y aquí hago que funcione el bucle. Aquí es donde se va a repetir la acción que yo deseo que se realice. En este caso yo estoy utilizando void taquito, es el nombre que yo le estoy asignando a esta función. Esta función se compone de, al esperar cada segundo se va a cambiar este estado. Pero ¿cómo voy a hacer que cambie? Bueno, cuando yo lo meta al void loop. Ahora vamos a hablar más detalladamente sobre los tipos de datos más comunes dentro de la programación de Arduino. Por ejemplo, tenemos el boolean, y el boolean pues va a representar valores lógicos como unos y ceros, verdadero o falso, o como lo hemos estado viendo en los ejercicios, en los ejemplos, el true or false, high o low. Ahora vamos a hablar más a detalle sobre los caracteres y la cadena de caracteres. Por ejemplo, char es una variable que podemos utilizar para declarar una letra, un simple carácter nada más. También tenemos otro que es la cadena de caracteres, es decir, un char es una letra y un string es una cadena de caracteres, es decir, que es un conjunto de caracteres, un conjunto de letras. Y bueno, pues podemos manipular texto, o sea, podemos tener un texto y asignarle un nombre. Por ejemplo, aquí yo puse hello world y se va a almacenar como mensaje. Aquí, si se dan cuenta, seguimos utilizando el char, pero tenemos que abrir corchetes para indicar que es una matriz, que vamos a almacenar más cosas, son varios caracteres. Una forma más fácil es que en vez de un char yo utilice el string. Por ejemplo, aquí ya no tuve que poner corchetes, solamente le estoy dando el nombre. Por ejemplo, se llama greeting la variable y solamente declaré el valor de string, nada más. Ahora vamos con los enteros, es decir, los números. Ahora también tenemos otra opción que es el short. En este caso, bueno, pues es similar al int, o sea, básicamente es otra forma de utilizarlo. Así como tenemos el define y el constant, también tenemos el int, el short. También tenemos otros como por ejemplo el long. Nos va a permitir un rango que está dentro de los 32 bits. Y bueno, por ejemplo, los números grandes podemos almacenar como microsegundos, que es el ejemplo aquí. También tenemos ahora los float, los flotantes. Son números flotantes que es básicamente igual, números, pero con la diferencia de que aquí podemos utilizar números después del punto decimal. Por ejemplo, medir la temperatura, que casi la mayoría de los sensores pues utilizan estos valores con punto decimal. También tenemos el double. El double pues es un número flotante con una mayor precisión o con un mayor rango. Ahora vamos con los array. ¿Pero qué es un array? Pues es una matriz. ¿Qué es una matriz? Bueno, pues donde podemos almacenar varios datos del mismo tipo. La forma más fácil de aplicarlo, bueno, pues el tipo de dato que utilizamos, poner el nombre de nuestra variable y agregar el corchete. En este caso pueden ser de diferentes maneras. Podemos poner el número de datos que deseamos almacenar, en este caso 5, 10, 20, 30, aquí. Cada que hay una coma es un dato. 1, 2, 3, 4, 5 datos. ¿Ok? También existen pues otras formas como el using char. En este caso, bueno, es un entero que no tiene signo y tiene 8 bits. Es otra forma de declarar datos. El using, pero también se puede utilizar no solamente para caracteres, sino también para enteros, como se muestra aquí. También, por ejemplo, podemos utilizarlo con las variantes de cada uno de ellos, por ejemplo el string, el long y de diferentes formas. También tenemos otro tipo de dato que es el word, que es un entero de 16 bits y pues almacena números enteros, o por ejemplo pues un valor ADC de 10 bits. Por ejemplo, entradas analógicas. Ahora, ya como última parte del video para que no se haga tan largo, vamos a hablar un poquito sobre el alcance, calificadores y las utilidades básicas dentro de Arduino, es decir, otros comandos o otras características que vamos a ver. Por ejemplo, tenemos el scoop, se refiere principalmente al alcance de las variables. Dependiendo del lugar donde coloquemos nuestras variables, es el alcance que va a tener. Por ejemplo, tenemos los scoop, el scoop global, de bloque o el local. Para que se entienda un poquito más, yo estoy aquí dentro del software. Hasta aquí sería un programa donde yo estoy declarando mi variable arriba del void setup, afuera del void loop y del void setup. Aquí, por lo tanto, sería una variable global, porque donde yo utilice esta variable estará dentro de todo mi código.
Un ejemplo de una variable local, es decir, un scoop local, sería si yo lo coloco dentro del setup. Es decir, aquí tengo mi variable local. En cambio, que si yo tuviera una variable por bloque, en este caso, si yo declaro int sería una variable local únicamente para este bloque de for. Y aquí en este caso j sería una variable para este if. No podríamos entrar ni a i ni a j, porque estas son variables que únicamente pertenecen a los bloques, por ejemplo, i para for y j para if. Aquí es importante diferenciarlas porque cuando se hacen programas grandes a veces se requiere utilizar variables específicamente para una sola acción, como es el caso. Esa es la diferencia en el scoop. Ahora, por ejemplo, podemos utilizar también el comando program. Esta es una palabra clave con el fin de evitar usar la memoria RAM. ¿Cómo vamos a poder utilizar esto? Por medio de esta librería. Esta librería va al inicio del programa y al utilizar esto yo ya estoy declarando que esta se va a guardar en una memoria flash y sin utilizar la memoria RAM como tal. También tenemos otras herramientas como el volátil, que es una palabra que nos va a permitir declarar variables que pueden cambiar de forma inesperada. ¿A qué me refiero con esto? Que digamos que están conectadas a otro software o que pueden cambiar dependiendo un estado externo al software. Y como último, sizeof es un operador que se utiliza para determinar el tamaño en bytes de una variable o cualquier tipo de datos. Es importante, pues hay entornos donde los recursos son limitados o se ocupa demasiadas variables, y pues es una forma más práctica de optimizar nuestra memoria al declarar las variables. Y bueno, eso ya, hasta aquí vamos a dejar el videito. Para la siguiente clase vamos a hablar sobre funciones. Ya vamos a empezar a darle más caché, comprensión a los ejemplos que hemos estado utilizando. Así que pues les invito a que se suscriban. Bye bye, nos vemos, chaito. La próxima. Bye bye.